El jefe de la mafia estaba solo en el metro hasta que llegó una niña y preguntó: «¿Precisa ayuda, señor?». El andén del metro estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Los fluorescentes parpadeaban con ese zumbido constante e hipnotizante que caracterizaba a la Estación Libertad, ubicada en el corazón del barrio antiguo de la ciudad. Víctor Castellanos se sentaba solo en uno de los asientos de plástico gastado, su traje gris de seda italiana impecable, contrastando fuertemente con el ambiente destartalado del transporte público. Las grietas en las paredes revelaban tuberías oxidadas. Los pisos mostraban marcas de años de pisadas anónimas. Durante 25 años había construido un imperio que se extendía por toda la ciudad como las raíces de un árbol podrido. Su nombre era susurrado con miedo en los mercados negros, en los bares clandestinos, en las esquinas donde circulaba dinero sucio. Los políticos temblaban cuando sus ojos grises se posaban sobre ellos. Los policías lo dejaban pasar sin cuestionamientos. Los hombres más poderosos de la ciudad esperaban su llamada con nerviosismo. Sin embargo, en ese momento, sentado solo en ese vagón que se aproximaba lentamente desde la oscuridad del túnel, Víctor Castellanos parecía simplemente un hombre cansado. Un hombre cuyo peso había dejado de ser el del poder y se había convertido en el peso del tiempo. Sus manos, gastadas por décadas de violencia contenida, descansaban sobre sus muslos. Cada cicatriz en sus nudillos contaba la historia de un golpe dado, una vida tomada, una lección impartida. Llevaba lentes oscuros a pesar de la hora matutina, una costumbre que lo acompañaba desde sus primeros días en el negocio. El cansancio en su rostro no era físico, sino existencial. Era el cansancio de alguien que había visto demasiado, hecho demasiado, y se preguntaba si alguna vez podría ser suficiente. Había dejado atrás 11 cuerpos en las últimas 2 semanas, 11 hombres que habían decidido desafiarlo. Vendetas que saldar, deudas que cobrar, negocios que proteger, territorios que defender. El dinero no le traía alegría, el poder no le traía satisfacción, las mujeres no le traían compañía auténtica. Nadie en su círculo podía mirarlo a los ojos sin calcular cómo podrían beneficiarse de su muerte. El vagón llegó con un chirrido metálico que atravesó el aire como un grito animal. Las puertas se abrieron lentamente, revelando el interior donde viajaban solo 4 personas. Un señor mayor que leía un periódico, una pareja de jóvenes que evitaba mirarse después de una pelea no dicha, y una mujer de mediana edad con una pequeña niña de aproximadamente 6 años. La mujer llevaba un uniforme de empleada de limpieza que había visto mejores días. Su cabello, que probablemente había sido castaño oscuro en su juventud, ahora estaba salpicado de gris prematuro. Su rostro mostraba las líneas de alguien que trabajaba demasiado por demasiado poco dinero. La pequeña niña llevaba un uniforme de colegio que era demasiado pequeño para ella, indicando que probablemente había heredado de una hermana mayor. Su cabello negro estaba recogido con un moño desordenado. Los ojos grandes y castaños de la pequeña exploraban el vagón con la curiosidad desenfrenada que caracteriza a los niños. Víctor las observó entrar sin mostrar interés, aunque años de paranoia lo mantenían constantemente rastreando cada movimiento. La mujer, presumiblemente la madre, lucía exhausta de una manera que va más allá del cansancio físico. Era el agotamiento del alma. La madre guió a la niña hacia los asientos al otro extremo del vagón, deliberadamente alejándose del hombre de traje gris que se veía potencialmente peligroso. El viaje transcurrió en silencio durante varios minutos que parecieron horas. El metro avanzaba a través del túnel oscuro, las luces internas titiritando ocasionalmente. La mente de Víctor estaba ocupada en los detalles de una reunión que tendría en 2 horas. El jefe de la familia Morales,
una de las organizaciones rivales más peligrosas, había estado haciendo preguntas incómodas sobre sus operaciones. Había estado sugiriendo que Víctor podría estar perdiendo su agarre sobre las cosas. Alguien había filtrado información que debería haber permanecido dentro del círculo más íntimo. Pronto tendría que tomar decisiones que no dejarían a nadie vivo para contar historias. Fue entonces, en medio de estos pensamientos sombríos, cuando escuchó la voz pequeña. ¿Precisa ayuda, señor? Víctor se giró lentamente. La pequeña niña estaba de pie junto a su asiento, su madre mirando con horror absoluto desde el otro extremo del vagón. La niña no mostraba miedo. Sus ojos castaños se encontraron con los de Víctor detrás de los lentes oscuros, transmitiendo algo que no había experimentado en décadas: preocupación genuina. No miedo, no admiración falsa, solo una preocupación simple y verdadera por el bienestar de un extraño. ¿Yo?, preguntó Víctor, su voz ronca por el desuso. Raramente hablaba con extraños. Sus conversaciones se limitaban a órdenes, amenazas expresadas con calma que eran infinitamente más aterradoras que los gritos. «Se ve muy triste», explicó la niña con la lógica simple de los pequeños. Su nombre era Lucía, como Víctor descubrió momentos después cuando su madre, aterrada, la recogió y lo miró directamente a los ojos buscando amenazas que no encontró. Su nombre era Carolina. Trabajaba 3 empleos diferentes para poder mantener a su hija, y su hija era todo lo que tenía en el mundo. «Lo siento mucho, señor. Ella no debería molestarlo». «Por favor, discúlpenos», murmuró la madre, estrechando a Lucía contra su pecho con desesperación protectora. Víctor se ajustó los lentes oscuros lentamente. Una extraña sensación había anidado en su pecho, en algún lugar profundo que creía que había solidificado hace años. Era como si alguien hubiera pulsado un botón que había estado presionado durante tanto tiempo, sin servir para nada durante años, y de pronto descubriera que todavía funcionaba. «No es molestia», dijo simplemente, sus palabras cargadas con una sinceridad que ni él mismo había esperado. «Qué interesante. Una pregunta así no me la han hecho en años». «¿Estás seguro?», preguntó Carolina, no completamente convencida. «Completamente», respondió Víctor, y lo extraño fue que era verdad. En ese momento, en ese vagón de metro antiguo, rodeado de extraños y de la inocencia de una niña, Víctor sintió algo que no había sentido en décadas. Sintió paz. La estación siguiente fue donde Carolina y Lucía se bajaron. Mientras el metro se detenía y las puertas se abrían, Lucía se giró y le sonrió a Víctor, una sonrisa que no tenía nada de miedo, nada de cálculo, solo bondad pura. Luego desaparecieron en la multitud. Víctor se quedó mirando el espacio vacío que dejaron, incapaz de explicarse por qué aquella interacción tan simple lo había afectado tan profundamente. Esa noche, Víctor se encontró buscando la estación Libertad en su mente, mientras sus hombres le informaban sobre los movimientos de la familia Morales. Su segundo al mando, Andrés, estaba presentando información crítica. Debería haber estado concentrado en cada palabra, en cada número, en cada amenaza potencial. En cambio, siguió viendo esos ojos castaños. No fue capaz de concentrarse completamente. Su mente divagaba durante las reuniones. Los hombres notaban que algo había cambiado, que su jefe no estaba presente de la manera que usualmente estaba. Seguía viendo esa cara pequeña, esa expresión de preocupación genuina, esa pequeña mano ofrecida con la inocencia de alguien que estaba tocando a un monstruo sin saber que lo era. «Señor, ¿se siente bien?», preguntó Marco, su guardaespaldas principal, después de la tercera vez que Víctor pidió que le repitieran la información. «Perfectamente», respondió Víctor, pero ambos sabían que no era cierto. Por primera vez en años, Víctor durmió mal esa noche. Se despertaba cada pocas horas, pensando en la niña.
en su pregunta, en cómo algo tan simple podría haber penetrado todas las defensas que había construido con cuidado durante décadas. Se levantaba y miraba desde las ventanas de su penthouse hacia la ciudad que controlaba, esta ciudad donde su palabra era la ley. Y por alguna razón, ahora eso ya no parecía suficiente. 3 días después, Víctor hizo algo que nunca había hecho antes. Sin informar a nadie de su personal de seguridad, sin llevar su habitual escolta de guardaespaldas, se dirigió solo a la Estación Libertad. Era peligroso, era imprudente, era exactamente el tipo de cosa que un líder no debería hacer. Pero algo dentro de él lo impulsaba. Se sentó en el mismo asiento, esperó en la misma posición. Llevaba el mismo traje gris, los mismos lentes oscuros. Carolina no esperaba verlo. Cuando entró en el vagón del metro esa mañana, su expresión fue de puro pánico. «No tenemos dinero», dijo Carolina inmediatamente, acercándose defensivamente a su hija. «Si es sobre dinero, no podemos pagar. Si es una amenaza...» «No es nada de eso», respondió Víctor, manteniendo su voz baja y controlada. «Solo quería asegurarme de que estaban bien». «¿Quién es usted?», preguntó Carolina, sus ojos moviéndose constantemente, buscando seguridad, buscando una forma de escapar si era necesario. Pero Lucía, como siempre, fue diferente. La pequeña niña reconoció a Víctor inmediatamente y corrió hacia él sin dudarlo ni un segundo. «El señor Triste volvió», exclamó Lucía feliz, sus ojos brillando con alegría pura. «Sabía que volverías. Mami dijo que no lo harías, pero yo sabía». Víctor se congeló. No estaba seguro de cómo responder. Su experiencia con niños era prácticamente nula. Carolina estaba a punto de disculparse nuevamente, de arrastrar a su hija lejos, cuando Víctor hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No fue una sonrisa completa, amplia y genuina. Fue apenas un ligero levantamiento de las comisuras de sus labios, como si sus músculos faciales no estuvieran familiarizados con el movimiento, como si utilizara un músculo que no había ejercitado en décadas. Pero fue genuina, y fue suficiente para que Carolina bajara su guardia lo suficiente como para permitir que Lucía se acercara más. «¿Eres más feliz hoy?», preguntó Lucía, estudiando su rostro con la intensidad que solo un niño puede lograr. «Un poco», admitió Víctor. Y era verdad. Por primera vez en años, sintió el peso en su pecho levantarse ligeramente. «Gracias por preguntar. ¿Sigues triste?», continuó la pequeña, con la persistencia de alguien que realmente quería entender. «Sí», respondió Víctor con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «Pero un poquito menos». Carolina finalmente se acercó, aunque mantenía la distancia de seguridad. En sus ojos, Víctor pudo ver la batalla entre el miedo y la gratitud. «Lamento que haya perseguido a mi hija», dijo Víctor, sorprendiendo a ambas. «No era mi intención, es solo que su pregunta fue diferente. Nadie me ha preguntado así en mucho tiempo». Carolina parpadeó, sorprendida por la vulnerabilidad en sus palabras. «¿Cómo se llama?», preguntó Carolina finalmente. «Víctor», respondió, dándose cuenta de que acababa de cometer un error potencialmente grave. «Víctor Castellano, trabajo en negocios». Carolina, que apenas leía el periódico debido a sus agotadores horarios, no reconoció el nombre. «Yo soy Carolina, ella es Lucía, nos vemos», dijo Carolina tomando a su hija de la mano. «Espera», dijo Víctor, sorprendiendo nuevamente a ambas. De su bolsillo sacó una tarjeta comercial. «Por si alguna vez necesita algo». Carolina tomó la tarjeta dudosa, pero no la rechazó. Lucía ondulaba sus pequeñas manos hacia Víctor mientras su madre las alejaba. «Adiós, señor Triste», gritó Lucía. «Nos vemos pronto». «Adiós», respondió Víctor, pero Carolina ya la estaba sacando del vagón. Esa noche, Víctor hizo algo que usualmente delegaba a otros. Investigó a Carolina personalmente. Su investigación lo llevó a descubrimientos que lo entristecieron aún más.
Carolina era una madre soltera que trabajaba 3 empleos solo para sobrevivir. Su expareja había desaparecido cuando se enteró del embarazo. Ella vivía en un apartamento pequeño en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Lucía asistía a una escuela pública bajo presupuesto. Cada peso que ganaba Carolina iba directamente a sobrevivir. Víctor se dio cuenta de que podía ayudar. No como lo haría un hombre criminal, no con dinero sucio o promesas de protección basadas en miedo, sino simplemente ayudando. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué le importaba tanto? Los encuentros en el metro se convirtieron en una rutina. Cada 3 días, Víctor se encontraba en la Estación Libertad a la misma hora de la mañana, ocupando el mismo asiento. Ocasionalmente, Carolina y Lucía estaban allí. A veces no, y Víctor experimentaba una decepción que le avergonzaba reconocer. Durante esos viajes solitarios, Víctor se permitía pensar en cosas que había enterrado hace años, en su madre, que había muerto creyendo que su hijo se convertiría en ingeniero, en la versión de sí mismo que podría haber sido en un mundo diferente, en la versión de sí mismo que no había hecho las cosas que había hecho. En el cuarto encuentro, Lucía le dio un dibujo que había hecho en la escuela. Era un dibujo de un hombre de traje en un metro, con líneas que irradiaban de su cabeza, indicando tristeza. En la parte inferior estaba escrito, «Mi nuevo amigo». En el quinto encuentro, Carolina comenzó a relajarse, comenzó a hablar. Le contó a Víctor sobre sus trabajos, sobre cómo luchaba para que Lucía tuviera lo que necesitaba, sobre sus sueños de algún día poder abrir su propio pequeño negocio. Mientras hablaba, Víctor escuchaba realmente, de una manera que no había escuchado a nadie en años. Sus hombres estaban comenzando a notar que algo había cambiado en su jefe. Andrés, su segundo al mando por 12 años, finalmente se atrevió a abordar el tema en privado. El jefe estaba menos impulsivo en sus decisiones, menos sediento de sangre, menos interesado en los detalles de sus operaciones criminales. Cuando la familia Morales finalmente intentó un movimiento contra su territorio norte, Víctor respondió con precisión estratégica en lugar de la habitual masacre preventiva. Solo 3 personas murieron. Era prácticamente un acto de misericordia. «Señor, los hombres están preocupados», confesó Andrés durante una reunión en el penthouse de Víctor. «Algunos susurran que se está volviendo débil, que hay alguien». Víctor no negó ni confirmó. Simplemente continuó mirando por la ventana hacia la ciudad que controlaba. Una ciudad que ahora le parecía menos atractiva que un asiento en un vagón del metro antiguo. «Diles que estoy bien. Diles que estoy exactamente donde necesito estar», respondió sin claridad. Lo que Víctor no sabía era que sus movimientos habían sido notados por otros. No solo por su propia organización, sino por otros. La familia Morales, los traficantes del puerto, incluso los federales que lo investigaban desde hace años. Alguien estaba filtrando información sobre sus patrones. Alguien quería saber por qué el rey de la ciudad de repente viajaba en metro como un hombre ordinario. Fue Carolina quien primero notó a los hombres que los seguían. No eran sutiles. 2 sujetos en trajes oscuros que aparecían cada vez que ella y Lucía viajaban en el metro. En la segunda ocasión, Carolina vio que llevaban algo bajo sus chaquetas. Armas. Después de la tercera vez, después de que el miedo había invertido completamente su cuerpo, Carolina decidió que necesitaba hablar con Víctor. Lo encontró en la Estación Libertad, esperando como siempre. Carolina se acercó con Lucía, pero esta vez su expresión era diferente. Era una madre asustada. «Hay hombres que nos siguen», dijo directamente. «Sé quién eres. He sabido quién eres desde el principio. Pero dejé que ella tuviera una amistad porque veía algo diferente en ti cuando estabas con ella». Víctor sintió como si alguien le hubiera inyectado hielo en las venas. La ira que debería haber experimentado no llegó. En su lugar,
Hubo una aceptación calmada y aterradora de lo que esto significaba. Tienes razón, hay hombres, pero te prometo que no te tocarán, no mientras yo respire, no mientras tenga el poder para evitarlo, dijo, sus palabras cuidadas y claras. No quiero tus promesas basadas en violencia, respondió Carolina, su propia fuerza brillando a través de sus palabras agotadas. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas. Quiero que mi hija crezca sin tener que mirar por encima de su hombro cada vez que entra a su escuela. Quiero una vida normal para ella. Sus palabras fueron como cuchillos. Víctor sintió cada una de ellas penetrar en lugares que creía que estaban muertos. Lucía no entendía la conversación de los adultos, pero sentía la tensión. Se tomó de la mano de su madre, sus ojos pasando de Carolina a Víctor con confusión. ¿El señor triste se va?, preguntó la pequeña sin la sofisticación para ocultar el miedo en su voz. Víctor miraba a la niña. Sus ojos castaños, claros, completamente inocentes de la maldad del mundo. Una vida sin que él la tocara sería definitivamente mejor. Lo sabía. Y al mismo tiempo la idea de nunca volver a ver esa cara era más dolorosa que cualquier bala. «Voy a hacer algo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Voy a arreglar esto. Voy a asegurarme de que nadie los moleste nuevamente. Voy a limpiar esto». «¿Cuál es el precio?», preguntó Carolina con la dureza de alguien que ha aprendido que nada en la vida es gratis. «Que me permitas decirle adiós, a los dos, una última vez. Después de eso, desapareceré de sus vidas completamente. Los protegeré desde la sombra, pero ustedes no me verán nunca más». Carolina cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. «2 semanas», dijo Carolina. «Tienes 2 semanas para arreglar esto. Después de eso, nunca quiero volver a verte». Lo que sucedió en las siguientes 14 días fue un terremoto en el mundo criminal de la ciudad. Víctor Castellanos, el rey de la mafia, comenzó a desmantelar su imperio con la misma precisión con la que lo había construido. Transferencias de dinero a bancos en el extranjero, venta de propiedades a precios muy por debajo del valor de mercado, documentos que fueron firmados en privado, transferencias de poder que dejaban perplejo a todos excepto a Víctor. Su abogado, un hombre llamado Ricardo, que había trabajado para él durante 17 años, lo cuestionó durante un encuentro privado. «Señor Castellanos, estos movimientos financieros parecen como si estuviera preparando una salida». «Preparando un fin», dijo Ricardo. «Simplemente estoy reorganizando. Pensé que era hora de que otros tuvieran la oportunidad», respondió Víctor. Andrés finalmente demandó respuestas en el penthouse después de ver documentos de transferencia. Su lealtad de 2 décadas batallaba contra la sensación creciente de traición. «¿Qué estás haciendo?», gritó Andrés, sus manos golpeando el escritorio. «¿Estamos entregando la ciudad, años de trabajo, y lo estás regalando?» «Lo que estoy haciendo es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Víctor simplemente. «Estoy salvándome, y estoy protegiendo a alguien que importa». «¿A alguien?», preguntó Andrés, y su rostro cambió cuando comprendió. «¿La chica? ¿La mujer del metro? ¿Estás tirando todo por una mujer y su hija?» «Estoy descubriendo que hay cosas más valiosas que el poder», dijo Víctor. «Y estoy descubriendo que la única forma de protegerlas es no siendo más el hombre que he sido». Lo que Andrés no entendía completamente era que Víctor no estaba simplemente huyendo. Estaba negociando. Estaba teniendo conversaciones secretas con los federales. Estaba ofreciendo información a cambio de protección para Carolina y Lucía. Estaba usando cada contacto, cada favor, cada pieza de información para tejer una red de seguridad prácticamente invisible que las rodeara. Los federales estaban felices de cooperar. Víctor Castellanos era el premio mayor. Si podían hacerlo colaborar, podían desmantelar organizaciones criminales enteras. Podían resolver crímenes sin resolver. En secreto, Víctor también estaba utilizando sus conexiones más profundas.
hombres que le debían favores personales. Estaba colocando a estos hombres de confianza en posiciones donde podrían vigilar a Carolina y Lucía sin que ellas lo supieran. Cuando los dos hombres que habían estado siguiendo a Carolina desaparecieron, no fue por accidente. Fueron encontrados 3 días después en el puerto, sus cuerpos entregados a propósito a las autoridades. Era un mensaje claro. Si alguien tocaba a esa mujer o a esa niña, habría consecuencias que atravesarían toda la ciudad. La familia Morales comprendió el mensaje. Incluso, mientras Víctor parecía estar perdiendo poder, seguía siendo lo suficientemente fuerte para eliminar a los que amenazaban lo que le importaba. El día 14, exactamente como lo había prometido, Víctor se encontró con Carolina en el metro por última vez. Lucía dormía contra el hombro de su madre, su pequeña mano agarrando la correa del bolso. El uniforme de escuela de Lucía estaba arrugado. Había tenido un largo día. Víctor había preparado cuidadosamente todo: nuevas identidades, pasaportes, documentos de propiedad, dinero suficiente para vivir cómodamente durante el resto de sus vidas. Un destino en una ciudad diferente, a miles de kilómetros de distancia, donde nadie conocía su rostro. ¿Vendrás con nosotras?, preguntó Carolina, aunque ambos sabían la respuesta. No puedo, respondió Víctor, pero estarán seguras. He asegurado que así sea. Nadie las encontrará. He hablado con gente que puede protegerlas mejor que yo jamás podría. ¿Y tú? ¿Qué sucederá contigo? Eso depende de decisiones que otros tomen. He ofrecido cooperación a cambio de cierta consideración. Puede que tenga unos años de cárcel, pero al menos cuando cierro los ojos por la noche, tengo un recuerdo que me hará sonreír. Tengo el recuerdo de una niña que me preguntó si estaba bien, cuando nadie más en el mundo lo hizo. Carolina extendió su mano lentamente. Víctor la tomó. Y en ese contacto simple, ambos comprendieron que sus vidas habían sido irrevocablemente alteradas. Gracias, dijo Carolina, sus ojos llenos de lágrimas. Gracias por volver mejor. Gracias por ser mejor. Gracias, respondió Víctor, por mostrarme que todavía era posible. Lucía se despertó cuando el metro se detuvo en la siguiente estación. Cuando vio a Víctor, su pequeño rostro se iluminó. «¿Señor triste?», murmuró. Víctor se inclinó, su rostro cerca del de la niña. «Quería decirte adiós», dijo suavemente, «pero quería que supieras algo antes de irme. Quería que supieras que tú me salvaste, Lucía, con tu pregunta, con tu preocupación. Salvaste la parte de mí que creí que estaba muerta». «¿Me salvaste?», preguntó Lucía con la lógica de los niños. «¿Cómo me salvaste si solo te preguntaba? Porque a veces todo lo que alguien necesita es que le pregunten si está bien. A veces eso es suficiente para cambiar el mundo entero». Lucía se lanzó hacia adelante, sus pequeños brazos rodeando el cuello de Víctor, en un abrazo que fue probablemente el abrazo más puro que había recibido en toda su vida. «Cuidaré de mamá», declaró Lucía solemnemente. «Siempre». «Sé que lo harás», respondió Víctor. «Eres la persona más valiente que conozco». Las puertas del metro se abrieron. Carolina levantó a Lucía, quien protestó suavemente. Luego desaparecieron en la plataforma, entre los pasajeros que subían y bajaban, reemplazados por extraños que no conocían la historia de lo que acababa de suceder en ese vagón de metro antiguo. Víctor se quedó mirando el espacio vacío que dejaron, permitiéndose por una vez llorar. Lo que sucedió después fue rápido y coordinado. Víctor había hecho un trato con los federales. Colaboraría completamente. A cambio, recibiría protección de testigos, una sentencia reducida y protección permanente para Carolina y Lucía. Pero primero necesitaba completar su transición. Estableció a un sucesor, un hombre llamado Francisco, que había trabajado para él durante años. Negoció con las otras familias, explicó que se estaba retirando. Su segundo al mando, Andrés, finalmente pidió una reunión privada.
«Vas a ir a la cárcel, ¿verdad?», preguntó Andrés, y no era una pregunta. «Sí, voy a ir a la cárcel. Voy a colaborar, y voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que salvé la vida de alguien que merecía ser salvada. Después de todo esto, después de 25 años, especialmente después de todo eso, Andrés, porque aprendí que lo que construí no era nada comparado con lo que podría haber sido. Construí un imperio de miedo. Pero conocí a una niña que simplemente me preguntó si estaba bien, sin miedo, sin expectativas. Y eso fue infinitamente más valioso que todo lo que tengo». Andrés se fue de la reunión confundido, pero no traicionó a su jefe, y Víctor siempre lo recordaría por ello. 5 años después, en una prisión federal ubicada a las afueras de la capital, Víctor Castellanos estaba en una celda de una sola persona. Su cooperación había resultado en 62 condenas de miembros de su antigua organización. Su sentencia había sido de 10 años. Con el tiempo de comportamiento, se esperaba que estuviera libre en 8 o 9 años. Pasaba su tiempo en la prisión leyendo libros sobre psicología, sobre redención, sobre la naturaleza del mal y la bondad. Escribía cartas que nunca enviaba, meditaba y permitía que el silencio lo sanara lentamente de las heridas que llevaba. Un guardián se acercó a su celda con algo inusual. Una carta. No era permitido que Víctor recibiera correspondencia del exterior. Los protocolos del testigo protegido lo prohibían. Pero alguien había encontrado una manera. La carta no tenía remitente oficial, solo un nombre escrito en el reverso: Lucía. Víctor abrió el sobre con manos que temblaban ligeramente. No estaba seguro si era por esperanza o por miedo. «Señor Triste», comenzaba la carta, escrita en la caligrafía de una niña de 11 años. «Mamá dijo que finalmente era el momento de escribirte, que serías libre en breve, o al menos más libre de lo que habías estado. Vivo en una casa pequeña cerca de un bosque. Es muy bonita. Hay árboles enormes y un pequeño arroyo en la parte de atrás. Mamá tiene un trabajo que ama. Trabaja en una librería. Yo voy a la escuela y soy bastante buena en matemáticas. Tengo amigos que no saben quién eras. No saben que mi mamá fue acosada. Para ellos, soy solo Lucía, una niña normal con una vida normal. Tengo amigos, tengo una vida normal, tengo seguridad. Eso es lo que me diste. Pero a veces, cuando paso por una estación de metro, recuerdo al hombre triste que conocí hace años. Recuerdo que pasaste por la estación Libertad cada 3 días, esperando poder hablar con nosotras. Recuerdo que me preguntaste si estaba bien. Mamá finalmente me contó toda la verdad sobre quién eras. Me contó que habías matado a personas, que habías hecho daño a muchas familias. Me contó que sacrificaste todo para que pudiéramos estar seguras. Me tomó tiempo entender. Soy solo una niña. Es difícil comprender que alguien pueda hacer cosas malas durante años y luego convertirse en alguien bueno. Pero ahora, con 11 años, empiezo a entender. Entiendo que no eres un mal hombre que se convirtió en bueno. Eres un hombre que se perdió, que fue consumido por la violencia y el poder, que eligió entregarse. Entiendo que el hombre en ese metro no era un monstruo. Era un hombre cansado, que necesitaba saber que alguien lo veía más allá de su reputación. Cuando salgas, quiero que sepas que siempre hay un lugar para ti. Quizás, en algún lugar quieto, algún día, podríamos compartir un café y podrías contarme sobre la persona que querías ser. Siempre, Lucía. Víctor leyó la carta 19 veces. Cada lectura lo golpeaba de una manera diferente. En su celda estrecha, rodeado de paredes grises y acero, el antiguo rey del crimen, ahora una cáscara de hombre reducido a lo esencial, permitió que las lágrimas cayeran sin restricción. Lloraba porque había encontrado redención. Cuando finalmente fue liberado 3 años después, con tiempo de buen comportamiento acumulado,
Un coche lo estaba esperando fuera de la prisión federal. No era un coche de su antiguo mundo, sino un sedán simple, anodino. El conductor era un hombre joven que Víctor no reconoció. «He sido asignado para traerte aquí», dijo simplemente. «¿Estás listo?» Víctor miró hacia atrás a la prisión. Luego se subió al coche. «Estoy listo», respondió. El viaje fue largo. Pasaron horas conduciendo, saliendo de la ciudad, yendo más allá de los suburbios, entrando en carreteras rurales. Árboles, campos, pequeños pueblos donde todo se movía más lentamente. El conductor finalmente rompió el silencio. «¿Tienes miedo?», preguntó. «¿De qué?», respondió Víctor. «De que te rechacen, de que ella ya no quiera verte». Víctor consideró la pregunta. «Sí», admitió finalmente. «Tengo miedo de todas esas cosas. Bueno, estoy aquí para decirte que no tienes de qué preocuparte. He estado en contacto con ellas. Les dije que venías hoy. Están esperando». A través de las ventanas del coche, Víctor vio el paisaje cambiar. Los árboles se hicieron más densos. El aire olía más fresco, más puro. Finalmente, el conductor giró hacia una carretera de tierra. Un pequeño pueblo costero apareció en el horizonte. Casas de madera blanca con ventanas de contraventanas azules. Botes de pesca descansando en la arena. Gaviotas volando en círculos. Era hermoso, de una manera que las ciudades nunca podrían serlo. El coche se detuvo en un camino arbolado. A través de los árboles, Víctor podía ver una pequeña casa azul. Había flores salvajes creciendo alrededor de la base, margaritas amarillas y amapolas rojos. En la parte delantera había un pequeño café con un letrero de madera pintada que decía «Café and Libros de Lucía». Su corazón comenzó a latir más rápido cuando comprendió dónde estaba. Esto era el sueño que Carolina le había contado años atrás en los vagones del metro. Ella abrió el café hace 2 años, explicó el conductor, sonriendo ligeramente. Lucía ayuda en los fines de semana. Es bastante popular en el pueblo. Víctor salió del coche lentamente, como si se moviera demasiado rápido pudiera romper el momento. La puerta de la casa se abrió. Carolina salió primero, ahora con canas en su cabello, pero también con líneas de sonrisa alrededor de sus ojos. Estaba más sana. Estaba más feliz. Detrás de ella apareció una adolescente de 16 años, casi tan alta como su madre, con los mismos ojos castaños que Víctor recordaba. Lucía. La chica lo estudió con los mismos ojos perceptivos que lo habían visto por primera vez en ese vagón de metro antiguo. Había crecido. Ya no era la pequeña niña que había preguntado si estaba bien. Era una joven mujer con su propio mundo, su propia vida. ¿Eres realmente el señor triste?, preguntó ella finalmente, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Víctor encontró su voz. «No», respondió mirando a ambas. «Ahora soy solo un hombre que está tratando de ser mejor. Un hombre que ha estado en la cárcel por sus crímenes. Un hombre que está asombrado de encontrar que fue perdonado. Quizás no fuiste hecho para ser un mafioso», replicó Lucía, con una sabiduría que superaba su edad. «Quizás solo necesitabas a alguien que te lo dijera». Víctor extendió su mano. Lucía la tomó, no como lo haría con un extraño, sino como lo haría alguien que se reencontrara con una parte perdida de sí mismo. «Ven», dijo Lucía, tirando de él gently hacia la casa. Carolina caminaba detrás, sus manos temblando ligeramente. «Mamá hizo su sopa especial, y tengo muchas cosas que contarte sobre mi vida, sobre la vida que sacrificaste permitiéndote ser salvado». A través de las ventanas del pequeño café, la luz del atardecer iluminaba a 3 personas reunidas alrededor de una mesa. No había guardaespaldas, no había armas, no había imperio que proteger. Solo una familia, reunida bajo el simple entendimiento de que a veces todo lo que un hombre dañado necesita es que alguien le pregunte si está bien. Los años que siguieron fueron los más pacíficos de la vida de Víctor.
Vivió en una pequeña cabaña detrás del café, ayudando con las tareas de mantenimiento, trabajando con sus manos en lugar de sus conexiones oscuras. Aprendió a cocinar con Carolina. Aprendió sobre literatura con Lucía, quien le pasaba libros de su creciente colección. Los clientes del café nunca supieron quién era. Para ellos, era simplemente Víctor, el hombre tranquilo que servía café, que sonreía a los niños, que a veces miraba hacia el mar con los ojos de alguien que había visto mucho y estaba finalmente en paz. Lucía se graduó de la escuela con honores. Fue a la universidad, estudió administración de empresas para poder ayudar a su madre con el café. Cuando cumplió 21, ella y Víctor tuvieron una larga conversación sobre su pasado. ¿Tienes alguna rabia hacia mí?, preguntó Víctor. ¿Por lo que fui? No, respondió Lucía honestamente. Tengo rabia hacia lo que hiciste. Tengo tristeza por las personas que sufrieron, pero no tengo rabia hacia ti, porque el hombre que es mi amigo no es el mismo hombre que fue el mafioso. Son dos personas diferentes y yo solo conozco a una de ellas. Carolina ocasionalmente hablaba sobre el pasado, sobre las noches en que no podía dormir debido al estrés, sobre cómo había temido por su hija. Pero también hablaba sobre su gratitud. Había encontrado paz. Había construido una vida que amaba. Víctor Castellanos nunca fue un hombre completamente perdonado por la sociedad. Ocasionalmente, personas del mundo criminal lo reconocían en la ciudad cuando viajaban al pueblo costero. Ocasionalmente, los federales lo visitaban para hacer más preguntas sobre casos viejos. Ocasionalmente, los fantasmas de su pasado trataban de encontrarlo. Pero cuando volvía al café, cuando veía a Carolina y Lucía sonriendo, cuando escuchaba el sonido del mar golpeando las rocas, sabía que había hecho la elección correcta. A los 62 años, Víctor se encontró con una enfermedad que los médicos dijeron que no podía ser curada. Cáncer de pulmón, probablemente de años de fumar en habitaciones llenas de humo, en reuniones donde se tomaban decisiones que destruían vidas. Cuando supo que le quedaban meses, no sintió miedo, sintió gratitud. ¿Tienes miedo de morir?, preguntó Lucía, ahora una mujer joven de 23 años que trabajaba a tiempo completo en el café. No, respondió Víctor honestamente. Tengo miedo de no haber hecho suficiente, pero estoy en paz con lo que he hecho. Lo que hiciste fue salvarnos a mamá y a mí. Sacrificaste todo. Eso fue suficiente. Víctor murió una noche de primavera en su pequeña cabaña, con Carolina y Lucía a su lado. Sus últimas palabras fueron simples. Gracias por preguntarme si estaba bien. En el funeral, el pequeño pueblo costero fue sorprendido por la cantidad de personas que llegaron para despedirse. Los clientes del café, los residentes del pueblo, los trabajadores sociales a quienes había ayudado discretamente a lo largo de los años, los abogados que lo habían defendido, los hombres que trabajaban en el café que lo amaban simplemente por su bondad. Carolina y Lucía permanecieron juntas mientras su ataúd descendía. La pequeña niña que una vez había preguntado si un mafioso estaba bien, se había convertido en una mujer que comprendía que los hombres podían cambiar, que la redención era posible, que a veces un acto de bondad podía alterar el curso de una vida entera. El café continuó operando. Carolina lo dirigió hasta que se jubiló. Luego Lucía lo heredó. En la pared del café, Lucía colgó un cuadro. Era el dibujo que había hecho cuando tenía 6 años, el dibujo del hombre triste en el metro, el hombre que ella le había dado amigos. Debajo del dibujo hubo una placa de latón que decía: en memoria de Víctor Castellanos, un hombre que aprendió que la verdadera fuerza no es poder, sino la capacidad de cambiar. A un hombre que nos salvó, permitiéndose ser salvado. Y así termina la historia del jefe de la mafia que estaba solo en el metro hasta que llegó una niña y preguntó: ¿Precisa ayuda, señor? A veces,
Todo lo que alguien necesita es que alguien se preocupe. A veces eso es suficiente para cambiar el mundo entero. Una pregunta simple, un gesto de bondad genuina, una niña que no tenía miedo de ver más allá de la reputación de un hombre para encontrar la humanidad que se escondía debajo. Lucía aprendió que la compasión no tiene fronteras, que el perdón es posible incluso después de los peores crímenes, que a veces la redención viene no de instituciones o sistemas, sino de una conexión humana simple y pura. Carolina aprendió que la vida puede cambiar en un instante, que a veces un extraño en el metro puede convertirse en tu familia, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición de confiar cuando todo dice que no deberías. Y Víctor aprendió que el poder y la riqueza no son nada comparado con el amor y la aceptación, que un imperio de miedo es nada comparado con un hogar lleno de paz, que la redención es posible si estás dispuesto a pagar el precio, que a veces la pregunta más simple que puede hacer un niño es la pregunta más poderosa que jamás escucharás. Mucho después de que Víctor se fue, los clientes del café seguían preguntándole a Lucía sobre el hombre tranquilo que solía trabajar allí. Ella siempre sonreía cuando contaba su historia, una historia de amor, redención y la increíble fuerza de la compasión humana, porque al final todos somos hombres tristes en algún momento, y todos necesitamos que alguien nos pregunte si estamos bien.